Bueno, muy bien, está Javier Milei en el piso. Es la primera vez que nos visita, así que tengo el honor que esté acá con nosotros. ¿Qué haces, Javi, querido? ¿Cómo te va? Ya sé, te traje un regalo. ¿Sí? Ah, sos guacho, ¿eh? ¿Qué me ¿Por trajiste? qué? No, pues los regalos, digo, ¿viste? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Te traje una de nuestras gorras más preciadas. Bueno, ¿qué dice la fuerza del cielo? Bueno, me van a matar ahora con esto. Bueno, ¿Por yo qué después te me- van a matar? No, viste cómo es. O sea, ¿Qué son las fuerzas del cielo? mira, está... Cuando a nosotros nos tocó asumir como Sí. diputados... Gracias. No, por favor, gracias. Ojalá la uses. Sí. Y bueno, los calvos usamos gorra, ¿o no? ¿Sí? Vos sabés que me hace una pregunta un periodista y me dice, bueno, pero ustedes van a ser dos solos, o sea, en 257, no van a poder hacer nada. O sea, bastante violenta la nota, ¿no? Digo, estás por asumir, ya habíamos asumido, y que te digan algo así es bastante, digo, feo. Y, Asumí como diputado. claro, me dice, ¿qué van a poder hacer si son dos solos? En 257 no van a poder hacer nada. Y la realidad es que en ese momento yo le contesté con una cita del primer libro de Macabeos, Claro. en el 3:19, y que dice que la victoria en la guerra no está dada por la cantidad de soldados, sino por las fuerzas que vienen del cielo. Y fíjate que, lejos de lo que decían, que íbamos a terminar siendo invisibilizados en la Cámara, terminamos generando un impacto enorme, ¿no? Que en realidad eso fue algo que se desató después del sorteo de la dieta. O sea, viene de ahí. ¿Macabeos? Es el primer libro de Macabeos, 3:18 en realidad. Ah, de ahí viene la fuerza del cielo. De ahí viene Sí. entonces que se le dicen las ¿Qué fuerzas furor en del redes cielo. sociales? Claro, exacto. Muchos hacen o cuando se pasa alguien al sector, le dice bienvenido a las fuerzas del cielo. Sí. Vos sabés que, bueno, casi todo lo que haces o deja de hacer genera polémica. Hoy hay una carta, un comunicado que firma un sector de la colectividad judía o un sector de personas que te cuestionan por hacer uso de la religión para hablar de tu campaña. No sé si lo viste. No, no lo vi, pero la realidad es que todos aquellos que son parte del statu quo y viven de los privilegios, que en realidad son prebendas del Estado, están todos muy nerviosos. Y en ese contexto podés encontrar el caso de los 200 fracasados. Eso le decía a los economistas. Sí. Podés encontrar el caso de los pseudos intelectuales que son funcionales a Juntos por el Cambio. Podés encontrar a los curas villeros levantando un video de hace 5 años, ¿no? O 6 años, porque podrían haberlo hecho hace 6 años y decidieron hacer ahora. O podés encontrar esto, o distintas manifestaciones de gente que evidentemente siente amenazados sus privilegios y como consecuencia de ello se están quejando. ¿Hay mucha gente nerviosa? Claro, están muy nerviosos porque saben que van a perder los privilegios. ¿Quiénes están más nerviosos? ¿Lo del establishment y el círculo rojo? ¿Sí? ¿O un sector de la sociedad que no llega a fin de mes? No sé si tenés esta lectura. Respecto a nuestra presencia, Sí, respecto a tu posicionamiento político. yo te diría que los sectores más postergados de la Argentina descubrieron que la única salida es la libertad. Por eso el mapa grita libertad, ¿no? En 16 de los 24 distritos salimos primero. Cuando vos además eso lo abrís por municipios, es feroz, porque no es que ganamos en lugares muy populosos y de repente nos fue muy mal en otros lados, sino que en realidad es algo parejo y transversal, y en ese sentido los que más nerviosos están son lo que yo llamo la casta, ¿no? La casta básicamente son los políticos ladrones, los empresarios prebendarios, digamos también ¿Sindicalistas? yo hablo de los sindicalistas tranza, que son aquellos sindicalistas que entregan a sus trabajadores. También hablo de los medios, ¿sí? Y la pauta y el rol de la pauta como mecanismo, digamos que es una forma de censura indirecta o un mecanismo por el cual
el periodismo deja de ser periodismo para hacer propaganda. Y por otra parte, lo otro que cuestiono son al conjunto de profesionales que son funcionales a la religión del Estado, al statu quo, o sea, por ejemplo... Hay profesionales de la religión del Estado. Claro, exacto. Entonces hay economistas que, por ejemplo, van por los medios a defender el robo del Estado. Digamos, le ponen una pátina académica, pero en realidad están defendiendo el robo del Estado. O, por ejemplo, no sé, los encuestadores que mienten abiertamente con los números y, digo, de hecho se llama el método poliarquía, ¿no? Te mienten y te operan durante todo el proceso electoral y una semana antes te hacen los números bien para que justamente después no queden muy mal parados. Digo, y así tenés... Yo no me, digamos, o sea... El día, por ejemplo, de la elección hasta operando con los boca de urna. El caso más grosero es el de Management and Fit, ¿no? O sea, publicando bocas de urna verdaderamente disparatados que después respecto a los números. Pero bueno, digo, hay casos que es más grosero, como o el señor Katterberg, ¿no? Digamos, Management and Fit, si querés, Management and Fit estaba vinculado con la campaña de Larreta. Exactamente. Bueno, Katterberg es Vidal. Alejandro Katterberg es Vidal. Claro, que ha tenido por ejemplo, una posición muy despectiva para nuestros votantes y muy, ¿no? Bueno, pero es algo bastante... Entonces, son métodos muy, muy violentos que esconden detrás de buenas formas, pero son tremendamente violentos, ¿no? O, digamos, no sé, qué sé yo, yo no me acuerdo de quién fue que hizo... una encuesta, digamos, que era explicando el fenómeno Milei, ¿no? Uno que trabaja con Berenstein, otro que también se las trae en ese sentido. Y... ¿No esa gente está nerviosa, Javier? Sí, claro, obvio. Y que además operan abiertamente y no tienen ningún... A ver, el tema de las encuestas es bastante grosero, o sea, qué sé yo me acuerdo, no sé, estaban explicando el fenómeno Milei. Entonces... te daban 10 opciones. Es Drácula, no sé, es Frankenstein, sí. O sea... Claro, entonces después cuando elegías... Y había una que era una monstruosidad. Sí. Entonces, ¿y a vos te gusta el zorro, además, o no? Sí, ahí yo conté el zorro. El zorro me parece un personaje muy lindo porque es un anarcocapitalista, ¿no? Explícalo, a ver. Porque, a ver, ¿cómo transcurre la historia del zorro? Yo creo que es en Monterrey, si no me equivoco. Sí, en Monterrey, sí. Entonces, llegan barcos a Monterrey... Y esa gente, ¿qué es lo que trae? Trae mercancías para comercializar. Sí. Entonces, en el fondo lo que hay es una defensa del libre comercio, porque suponete lo siguiente, vos venías con carretas que tenían oro, mercancías valiosas y todo. Entonces, ¿qué hacían? En el fondo traías una etiqueta que decías, era choreable, por decirlo de alguna manera. Entonces, vos fíjate esto, si chorean una vez, te chorean 2 veces, te chorean 3 veces, no viene más nadie. Se cae el comercio y la calidad de vida de Monterrey se hubiera hecho torta. Entonces el zorro era un defensor del libre comercio, porque ¿qué iba? Iba y atacaba a los delincuentes y eso permitía que entonces pudiera haber comercio con Monterrey. Y al mismo tiempo, ¿con quién más se peleaba? Y con el Estado, con el ejército. Sí. Era el Estado. O sea, un anarcocapitalista, un personaje hermoso. ¿Sos el zorro del siglo XXI? Yo, digamos, estoy tratando de hacer un trabajo para... que podamos salir de esta esclavitud mental que tenemos, porque creo que... ¿Cómo? ¿Hay esclavitud mental? Claro, exacto. Interesante. O sea, de hecho la gente está tan formateada en términos de... Muchísimas gracias. Van y le trae para la gente, no está viendo mucha gente por YouTube, la gente no está escuchando, van y le trae un tecito. Y si no me equivoco, es uno de los té de jengibre de Majul que me cedió uno. Sí. Ah, te regaló un té de Majul. Bueno. Sí. Digamos, bien. Bien. Punto para Majul. Punto para Majul. Punto para Majul. Sí, probalo por las dudas, No. ¿Querés que lo cate antes? No, no. Lo queremos, Luis. Punto para Majul. ¿Tomaste un café? Tomo té, tomo café. Tomo demasiado café. ¿Ah, sí? Tomabas un energizante antes. Sí, pero ahora ¿Lo abandonaste? lo dejé de tomar, el mango loco.
Sí, es un camino de ida del Mango Loco. Es como si fuera una... Puedo decir la marca. Decí lo que quieras. Una Fanta naranja, pero con Sí. un... Justo la Fanta. Reload de azúcar. Justo la Fanta. Sí, Monster Mango Loco tomabas. Sí, pero yendo a lo otro, Dale. es increíble cómo la educación pública, tanto de gestión privada como gestión estatal, le impregna en la cabeza a la gente la religión del Estado. Entonces, te resulta muy difícil pensar fuera de la caja. Y es increíble porque los bien pensantes, los intelectuales, en realidad son los mayores esclavos de todos. Porque justamente, salvo que hayan sido los impulsores y propulsores de esta atrocidad de lavarle el cerebro a la gente, en realidad son unos imbéciles. Digo, que se creen más y no tienen la capacidad de poder pensar por fuera. Vos fijate que cada vez que cuestionan algo mío, cuestionan los modos, las formas, que además haciendo referencia a videos de hace 5 años, Sí. 6 años, 7 años. ¿Estás más tranquilo ahora o no? Y yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Sí. ¿Estás más tranquilo porque te dijeron que tenías que estar más tranquilo o porque crees que como vas a ser presidente tenés que bajar un poquito un cambio? Mirá, yo lo voy a poner en estos términos. El tema es que cambió el formato del tipo de programas al que voy. Yo me hizo muy, muy conocido después de que pasé por el programa de Ale Fantino, a quien siempre le agradezco mucho, igual que a Mauro Viale. O sea, yo me empecé a ser muy popular siendo a Intratables. Es verdad. En Intratables, en el piso había 16 personas, más o menos en general. Que además también yo le agradezco mucho a Santiago del Moro, que me parece un chico fuera de serie. Digo chico porque yo soy más grande, ¿no? Sí. Digo, o sea, ¿Cuánto tenés, Javier? ¿52? Sí, exacto. Sí. El 22 de octubre cumplo 53. Ah, estamos cerca. Vas a Justo el día de festejar. la elección. Claro. Mirá vos. Entonces, en ese sentido, Tenías que gritar ahí para hacerte. ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo empecé a ir a la televisión, Sí, ser liberal era mala palabra. sí, es verdad. Es decir, si yo hubiera mirado un focus group en el momento de empezar a ir a la televisión, yo tendría que haber sido socialista. Sin embargo, mis ideas son las ideas de la libertad y por eso decidí defenderlas a capa y espada. En ese momento no era fácil. Vos en los paneles tenías muchos kirchneristas. Los kirchneristas tienen un modo de operar, digamos, y de trabajar, que es la interrupción, de gritarte arriba y todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? En ese contexto, los kirchneristas te aplastaban. Entonces, si vos no te hacías valer, te pasaban por arriba. Entonces, en ese contexto, y además, yo ni tengo, a vos te consta, no tengo ni cassette, ni tengo pautadas las preguntas. No, lo sé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, ¿qué es lo que pasa? Yo, digamos, me entero ahí de qué se está hablando. Entonces, yo tengo que estar armando el razonamiento en ese mismo momento. Y en ese contexto, si te gritan mientras que vos estás hablando, necesitas levantar el tono de voz Sí. para poder escucharte y poder seguir el razonamiento. Entonces, en ese contexto donde yo de repente estaba tratando de explicar algo y tenía 4 kirchneristas gritando, en realidad, digamos, al inicio tenía que pelearme con los 15 porque todos despreciaban las ideas de la libertad. Bueno, después con el paso del tiempo, esa situación fue cambiando. Pero yo también quiero contar esto. En un momento, un amigo mío estaba en el panel de Intratables. Y él dejó el panel de Intratables y se fue del panel de Intratables porque una de las cosas que hacían era promover que me pegaran. Es decir, los que tenían cuca le decían, pegale, tratá de sacarlo, pegale, tratá de sacarlo. O sea, lo que quiero que sepa es que al nivel de violencia que me expusieron, o sea, porque yo, digamos, los medios son bastante selectivos en cuando muestran las cosas. Yo siempre me acuerdo de un día que levantaron un video de Juanita Viale pegándole a unas chicas trans. Pero se ocuparon activamente de conseguir toda la previa de cómo había sido agredida para justificar la reacción. Yo lo que veo es que a mí me viven provocando y nunca muestran todas las agresiones que recibo y de repente tienen que ir a buscar un video de hace 5, 6, 7 años para encontrar una reacción mía. Sí, si sos presidente, yo sé que sos bilardista,
y quizá no te aventures en esto. Pero si sos presidente, va a ser un tipo de diálogo, tipo de consenso. ¿Cómo te ves? Mira, yo lo que veo es, yo voy a determinar una línea para dónde quiero ir. A ver. Es decir, yo he decidido abrazar las ideas de la libertad. Los países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es dato. El decil más bajo de la distribución del ingreso lleva algo, una forma que se llama log normal, chi cuadrado o distribución Pareto. ¿Viste, por ejemplo, la campana de Gauss? Sí. La media coincide con la mediana. En el caso de la distribución del ingreso, la mediana está por debajo de la media. Es decir, la curva, la joroba, está a la izquierda. Eso quiere decir que el 75% de la gente está por debajo de la media. De hecho, lo podés ver en los datos de distribución del ingreso que salieron nuevos. En ese contexto, vos lo que tenés es que el que está peor en el país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio y tiene además 11 veces más que su par en el país reprimido. Quiere decir que el que está peor en el país libre está mejor que el 90% que la población del país reprimido. Australia y Cuba, digamos. Por dar dos ejemplos. Exacto. Es más, en ese contexto, no solo eso, sino que además la gente vive un 25% más. Tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar. 50 veces menos en el formato extremo. Entonces, la dirección es esa. Es decir, el objetivo es que de acá a 35, 45 años, Argentina sea una potencia mundial. Y lo interesante de esos procesos de convergencia que están estudiados en la teoría del crecimiento y en su evidencia empírica es que 2/3 de la mejora ocurre en el primer tercio de tiempo. Por lo tanto, no es solo que vas a estar poniendo de pie al país, sino que en un lapso de 15 años vos podés hacer un milagro. O sea, es abrupto el cambio, decís vos. Sí, exacto. Es muy acelerado en la primera parte. Parece cambio abrupto, acelerado. ¿Sí? ¿Con quién querés dialogar y con quién no? Yo creo que una de las cosas que va a ocurrir después de la elección del 22, porque que suelen decir, no, bueno, pero no va a tener mayorías, no tiene esto, no va a tener lo otro. Hay una actitud muy violenta por parte de Juntos por el Cambio. Viste que siempre es bloqueo, te plantean siempre el tema del bloqueo permanente. Pero yo en ese sentido soy optimista porque la sensación que tengo es que si nosotros llegamos a ganar, lo que va a haber, claramente va a haber hoy con Cambiemos, tercero, cómodo. Cambiemos está tercero cómodo. Claro. Eso va a derivar en un rompimiento de Juntos por el Cambio. Es probable. Entonces, y también es cierto que si el kirchnerismo pierde contra una fuerza nueva, también se va a destruir. Entonces, lo que yo creo es que va a haber un reordenamiento ideológico, que yo creo que es algo que le debía la política a los argentinos, y es que cuando vos votás, no votás una bolsa de gatos, un rejunte de cosas heterogéneas que después cuando al momento de gobernar no pueden hacer nada. Entonces vos vas a tener una opción que te diría más basada en los valores de la libertad, ¿sí? Más afín al capitalismo, y vas a tener fuerzas vinculadas a la izquierda. Y por lo menos vas a poder, los colectivistas. Juntos por el Cambio queda en un no lugar y crees que muchos se van a pasar a Libertad Avanza. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y del peronismo también. Y del peronismo también. Claro, pero de vuelta, porque vos necesitas un reordenamiento ideológico. O sea, de modo tal que cuando vos votás, estos van para este lado, entonces va y votá lo que van para este lado. Sí, ¿a vos te gusta ordenar entre socialistas, no entre centro izquierda y centro derecha? Colectivistas por un lado liberal. Y del otro lado, digamos, los liberales. ¿Y a los peronistas dónde los pongo? Es que hay por todos lados. Hay por todos lados. Claro, entonces tenés algunos que están más cerca de este lado y hay algunos que están más cerca del otro lado. ¿Barrio Nuevo dónde está? Mira, en el caso de Barrio Nuevo, una de las cosas que yo estoy mirando es esto. Ahí Argentina tiene un problema de empleo enorme. Sí, sin dudas. Argentina, la cantidad de empleo del sector privado
está clavado desde el año 2011 en términos de 6 millones de puestos de trabajo. Es un problema grave. Sin dudas. Este problema se refuerza cuando vos te fijás que en el mercado informal tenés 8 millones. Es decir, hay 8 millones que quedaron afuera. Ni que hablar que te cuento, digo, si en el medio miro el incremento de los empleados públicos. Y esto todavía es aún peor si considerás el hecho del monotributo social. Entonces, cuando vos te pones a dar cuenta, Argentina tiene un problema de empleo enorme. La realidad es que los sindicalistas entienden que tienen un problema de empleo enorme. Ellos ya se dieron cuenta que esto no funciona. Y en ese sentido, ellos también notaron que hay un modelo que funciona, que es el modelo de la UOCRA, que es un modelo de seguro de desempleo. Y de hecho, yo no solo estuve reunido con Barrio Nuevo, también estuve reunido con este tema con Gerardo Martínez. ¿Y con alguien más? ¿Con algún otro sindicalista? No, por ahora no. Pero te llaman muchos sindicalistas, me dijeron. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, porque... De la CGT. A ver, la intención es... ¿Está claro que tenemos un problema? Sí, no hay duda, eso, no hay duda. Bueno, no hay duda. entonces hay que arreglarlo. Sí. Entonces, yo lo que estoy buscando es diseñar una solución en la cual, digamos, se pueda arreglar el problema. Entonces, y la verdad es que la experiencia de la UOCRA es un elemento positivo como para poder empezar a solucionar el problema de empleo en Argentina. ¿Y no te jode que Bullrich te diga tener la casta adentro con Barrio Nuevo? Mira, el problema de Juntos por el Cambio en general es que ellos se creen impunes de decir cualquier cosa porque de repente tienen medios adictos a ellos, como ser La Nación Más, que es el C5N amarillo, o TN, digamos, donde tienen muchos periodistas que verdaderamente son funcionales a ellos y reproducen las mentiras que ellos lanzan. Porque, a ver, ellos hablan de la casta adentro. Digo, yo les recuerdo que cuando Macri inauguró el monumento a Perón, estaba Moyano ahí. Sí, y entiendo que estaba Momo Venegas también, si la memoria También, no me exacto. Entonces, y así como Bullrich lo insulta a Moyano, también hay fotos de Bullrich abrazándose con Moyano. Que después, o sea, digamos, el aparato de propaganda de Juntos por el Cambio, o sea, La Nación Más, mienta descaradamente o arme informes falsos y cosas por el estilo para mentir en favor de un candidato, eso no quiere decir que sea verdad. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. ¿O acaso, digamos, mi pregunta es, che, Pichetto, ¿quién fue antes de estar de ser el vice de Macri? Fue durante 16... No, fue jefe de la bancada del kirchnerismo en el Senado. Exactamente, así que digamos, o sea, con lo cual, ahí tenés a alguien que básicamente era, no solo que era peronista, sino que además kirchnerista y que fue el que logró evitar que fuera presa. Es o cierto, por ejemplo, lo hago con otro caso. Por ejemplo, Lustó, digamos, fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, con la 125 dejó al borde del desastre, digamos, al país. Y de vuelta, y se hacen tanto problema, porque además viste que les preocupa la forma y todo. ¿Sabes qué? Digamos que se preocupen a quién tienen de candidata a presidente, ¿no? Digo, porque la señora Bullrich, que era parte de Montoneros, era una organización criminal que extorsionaba, secuestraba, torturaba, ponía bombas y mataba gente. Es decir, tienen una candidata que tiene todas las manos repletas, enchastradas de sangre. ¿Es irreconciliable tu relación tu situación con Bullrich? Pues tenías buena onda. Sí, bueno, está bien, pero en el fondo demostró que cuando tuvo cerca el poder se convirtió en un monstruo. Bullrich se convirtió en un monstruo. Sí, digamos, o sea, muchas de las operaciones que me han montado fueron montadas por el espacio de ella. A sabienda de ellas. A ver, hubo una operación, por ejemplo, brutal, donde una periodista de esta casa y de La Nación Más mintió descaradamente sobre un candidato que no era candidato nuestro, diciendo que era nazi, que no era nazi, editando las imágenes, mintiendo la verdad, y con su candidato por el Parlasur, el señor Andajasi. Adulteraron el logo de la remera incluso, entiendo, ¿no? Exactamente. No sé quién lo hizo, eso no tengo idea. Bueno, digamos, una señora que, digamos, o sea, se dedica a mentir, calumniar, injuriar sobre personas todo el tiempo. Bullrich. No, una periodista, digamos, en esta confabulación, digamos, aparte, si encima después declarás abiertamente que bancás a un determinado espacio, está claro que
sos un operador político, no sos un periodista. ¿El futuro es con Moyano o sin Moyano? El futuro es con los que quieran abrazar las ideas de la libertad. ¿Y a Moyano lo ves abrazando esas ideas? No lo sé, es una cuestión de él. ¿Hablarías con él o no? Todos los que me ofrezcan resolver el problema del mercado laboral, yo me siento a escucharlos y a hablar con ellos. O sea, no, ahí no me dis quién tiene más o menos libertad. Hablas. Es que, a ver, si a mí me votan los argentinos es para arreglar el problema de los 47 millones de argentinos. Es cierto. Es decir, entonces yo no puedo agarrar y decir, no, como sí, como no, o sea, entonces, esto es personal y ahora voy a... todos los que quieran una Argentina mejor, sí. Todos los que quieran que Argentina vuelva a ser potencia y que crean que la solución es por el lado de la ideas de la libertad, yo los voy a escuchar a todos. Hay algo que esto es personal, pero te lo quiero decir y vamos con la... digamos, o sea, un presidente no puede cerrarle la puerta al diálogo al resto de... No, a mí me llama la atención que mucha gente dice, Milei no dialoga con nadie. Dice, no habla con nadie. Bueno, está bien, puede ser, la verdad es que, qué sé yo, bueno, bien fenómeno. Y cuando dialoga, porque dialoga, es medio raro eso. Y es sí, y yo tengo que vivir la doble vara. Bueno, el campeón de la doble vara es el C5N amarillo, La Nación Más, el aparato de propaganda, digamos, de Juntos por el Cambio, digamos, es los campeones de la doble vara. Mirá lo nefasto y mentirosos que son en ese canal inmundo. Yo vi tu editorial, brillante. ¿Cuál? Hiciste un tuit. Cuando fue el tema de la votación de bajar el impuesto a las ganancias. Es decir, ¿qué hizo Juntos por el Cambio? Denunció que yo tengo un acuerdo con Massa porque voté una baja de impuestos. Y vos, digo, está genial en un momento de decir, le decís buen día a Milei, que te dice, quiero bajar los impuestos, o odio los impuestos, no sé qué. Sí, algo así, que querés menos los impuestos que tu suegra, una cosa así dije. Dijiste... no sé, no conozco a tu suegra. Sí. Pero, ok, digamos, o sea, le mando saludos a Marta. Bueno, la mamá de Fátima se llama Marta. La mamá de Fátima se llama... Lo dije llama general igual. Marta. Sí, o sea, le mando saludos a Marta, que es divina además. No la odias a ella. ¿Qué? A ella no es divina, aparte es re pro Milei. ¿Ah, sí? Sí, la rebanco. Bueno. Nos bancamos mutuamente. Ella te banca a vos. Sí. Dicho esto, vos fíjate, 7x24 operando La Nación Más diciendo acuerdo con Massa. ¿Qué acuerdo con Massa? Bueno, no, porque ahí salieron los mentirosos de Juntos por el Cambio y entonces le dan la cámara y mienten. A ver, acá era muy claro, había que bajar impuestos. A ver, Macri fue promesa de campaña y no la cumplió. Un par de semanas antes, Ritondo, dicho sea de paso también peronista. Sí, claro. Como el origen de Larreta o como el origen de Santilli, entre otros, ¿no? Porque, digamos, les encanta medirse el gorilismo en sangre y después, o sea, tienen este tipo de problemas. Pero al margen de esto, ¿sí? Salieron a criticarme por irresponsable. Yo hago una pregunta. Cuando es para bajar impuestos, ¿eso es irresponsabilidad fiscal? ¿Y que va a generar una hiperinflación? Ahora, para aumentar el gasto de las universidades, donde ahí ellos muerden, no, eso está bien. Vamos, pero por favor, la doble vara. Aparte, fíjate esto. Las universidades que manejan los radicales. Por ejemplo, fíjate esto. Una de las cosas que yo digo es, hay que bajar impuestos y hay que bajar el gasto. Es decir, pero esta parte, por ejemplo, los de Juntos por el Cambio, bajar el gasto no existe por definición. ¿Por qué? Y porque tienen contaminado con el gen radical y no pueden pensar en términos de bajar el gasto. Sí, y yo eso en mi discurso está claro. Y no solo eso, lo prepiaron a Massa y mandó el proyecto y terminaron votando en contra. ¿Tenés un acuerdo con Massa? No. Es más... ¿Hablas con Massa? No. ¿Qué te parece Massa? Como ministro de Economía me parece espantoso. ¿Y como candidato? Me parece bárbaro como candidato, me incrementa las chances de ser presidente. Pero escúchame esto. Ya veo que, digamos, digamos, el C5N amarillo, La Nación Más, ese Pasquín, va a decir, mirá lo que dijo Milei, le gusta Massa como candidato. Porque viste que además cortan y editan los videos. Bueno, espera, eso, yo no trabajé en La Nación nunca, pero eso no importa. Con muchos años, Javier. ¿No bueno, es un panfleto, digamos, con mucha trayectoria, con mucha gente de prestigio también. Y con mucha gente sucia también, y operando, y ensuciando, mintiendo, y calumniando, y juliando. Nunca fui empleado. No importa, digo, o sea, yo digo lo que se me da la gana. No, o sea, por supuesto. O sea... Por supuesto, pero yo también quería decir esto, que hay gente de prestigio y lo hubo durante mucho tiempo también. Bueno, está bien, pero lo que tiene que saber la gente de prestigio, que por culpa de unos mugrosos
coimeros ensobrados les está contaminando el medio y el pasquín que tienen. Me decías que Massa es el mejor candidato porque te permite ganar. Y sí, claro, me incrementa las chances de ganar. ¿Hablas con Massa o no? No. ¿Nunca hablaste? No, y mira, no, sí. Sí, cuando era diputado. Cuando él estaba en el Bueno, cuando fue presidente de la Cámara, tenía que interactuar con él. Y antes yo lo conocía porque una de las partes, si vos querés, oscuras de mi vida. Sí. El lado oscuro de mi ley. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, yo asesoraba en las simulaciones de los programas económicos a las salas liberales de distintos candidatos. Entonces, por ejemplo, lo asesoraba a Melconian, digamos, que trabajaba con Macri, lo asesoraba... ¿Este asesor de Melconian? Claro, Mira. digamos, o sea, le corría el programa económico, se lo simulaba. Le hacía lo mismo a Guillermo Francos, ¿sí? que estaba con Scioli, sí. Y hacía lo mismo con Guillermo Nielsen, que estaba con Massa. Así que yo interactué con todos. O sea, porque me traían sus programas económicos y yo los simulaba. ¿Y de esos tres, con cuáles te llevas mejor ahora? Dos, en realidad. ¿Con quiénes? No, claro, Guillermo Franco va a ser tu ministro del Interior. Claro, Guillermo Franco va a ser mi ministro del Interior. Sí. ¿Y a Melconian que lo asesorás, tomaba tu asesoramiento en ese momento o no? Sí. ¿Lo tomaba? Sí, de hecho, digamos, yo le había diseñado cómo hacer la salida del cepo. ¿Y te lo tomó o no? Sí, pero después Macri decidió ir por Prat-Gay. O sea, decidió ir por una línea de izquierda. Es decir, asesoraste a todos, digamos, todos los espacios políticos. A todas las expresiones más cerca de las ideas de la libertad. Ahora, Javier, ¿por qué te molesta tanto cuando te dicen del acuerdo con Massa? Yo planteé en algún momento, capaz que Massa debe tener un acuerdo con Milei, porque Milei va primero, pero bueno, más allá de todo eso, ¿por qué te molesta tanto? No, porque, digo, básicamente las herramientas de propaganda amarilla justamente quieren demonizar eso. O sea, y la realidad es que, por ejemplo, el pedido de aplazamiento del presupuesto, ¿no te parece algo razonable? Si nosotros replicáramos la misma elección del 13 de agosto, nosotros estaríamos metiendo cerca de 45 diputados. 45, ok. ¿Y ganando algún municipio o no? Digo sí, pero... Sí, estamos hablando de otra cosa, ya lo sé. Pero es otra, es otra discusión. Entonces, la pregunta es, ¿a vos no te parece que ese presupuesto que salga estaría viciado porque no tendría representación, que a la luz de las elecciones que vienen está claro que la es composición... sentido común total esto, sí. Bien, ese es el primer punto. Ahora te lo voy a poner en otros términos. Si a vos te tocara ganar y a partir del 2024 tenés que gobernar, te hago una pregunta, ¿a vos te parece que la política fiscal te la tiene que determinar No, bajo ningún punto de vista. Entonces, ¿te parece tan loco el punto? Es decir, entonces, esta gente, digamos, en su doble vara se rasga las vestiduras. Que hay una ley que dice que hay que presentarlo antes del 15 de septiembre, ese era el tema. Está bien, pero siempre el problema es el último presupuesto. Entonces, si vos crees que va a seguir continuidad en la política, bueno, es entendible que pase, pero ¿qué pasa si vos ya sabés que no va a ser eso? Hay un cambio de era para vos. Para mí hay un cambio de época, definitivamente. Cambio de época y de era. Sí, fin de era y un cambio de época. Es el fin del kirchnerismo, nosotros estamos en condiciones de terminar con el kirchnerismo. Nosotros somos los que estamos para venir a ponerles la tapa en el ataúd a los kirchneristas. ¿Y a Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio se degrada solo. ¿Con Macri volviste a hablar después del apoyo que tuvo con Bullrich o no? A ver, la última vez que recibí noticias de Macri fue el día de la elección. Te felicitó. Que me felicitó. Es más, me estaba llamando por teléfono en un momento y yo no lo pude atender, porque me estaba bañando para ir a dar, para salir a dar el discurso. Así que y después de eso no tuve más ningún acercamiento con él. ¿Seguís sosteniendo que lo sumarías a tu equipo si es que sos gobierno? Yo, digamos, me parece que es alguien valioso como alguien para escuchar. O sea, él conmigo ha sido muy generoso. Él me ha ayudado en términos de consejos y recomendaciones. O sea, ¿Te acercó nombres también? ¿Cómo? ¿Te acercó nombres también? No, pero si él me sugiriera algunas personas, o sea, yo digamos, o sea, toda la gente que pueda sumar,
Yo estoy dispuesto si Macri te sugiere un ministro X, che, te puedo ayudar, Javier, ¿vos lo tomarías? Lo escucharía. ¿Lo escucharías? Lo escucharía. ¿Por qué no? Si él ya estuvo ahí y él ya sabe lo que es pasar todo esto, me parece que uno no debería desaprovechar estas experiencias. ¿Y a Cristina la escucharías o no? Porque también estuvo ahí. Pero Cristina tiene ideas muy distintas a las mías, entonces eso hace que sea muy difícil, porque ahí el problema radica es que su visión es totalmente opuesta a la que yo tengo, o sea, entonces eso no, lo que para ella está bien, para mí está mal, entonces hay un problema de inconsistencia insalvable, te diría. Javier... Digo, pero Macri no está lejos de las ideas de la libertad. No está lejos de las ideas de la libertad. No. Yo entiendo que él... Después tenés distintos tipos de liberales, ¿no? Tenés liberales clásicos, minarquistas, anarquistas. Bueno, tenés distintos tipos de liberales. ¿Vos sos? En términos prácticos, o en términos filosóficos. En términos filosóficos. Anarquista. Anarquista. ¿Y en términos prácticos? Minarquista. Minarquista. ¿Por qué? Porque entiendo al Estado como una solución intermedia, o sea, hoy la tecnología no te permite, digamos, ir a soluciones ideales como la del anarcocapitalismo. Entonces, en la vida real, esas cosas que todavía no ha podido resolver en términos prácticos la sociedad, bueno, digamos, el Estado sigue jugando un rol. El Estado en el fondo es un seguro. O sea, yo entiendo al Estado como un seguro. Digo, eso, es más, te da más grados de libertad para mirar el problema. Entonces, la idea es comprar el seguro, cuánto se des de libertad por comprar el seguro. ¿Y cuánto pagás para la póliza también o no? Y claro, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Ahora, ¿y el oro puede ser una moneda o no? Se ha hablado mucho del oro en estos días, lo que dijo Rosati, la dolarización o la libre competencia de monedas. A ver, yo hablo de libre competencia de moneda. Esto no es un tema trivial. Digamos, la dolarización es a los efectos de liquidar el Banco Central. Lo tenés que hacer en una moneda. Y la verdad es que la moneda que han elegido los argentinos sistemáticamente es el dólar. Entonces, es una referencia fácil para la gente, por decirlo de alguna manera. Pero lo que hablamos en el fondo es una cuestión de libre competencia de monedas. De hecho, cuando yo hago referencia a los 200 fracasados es lo deshonesto que son intelectualmente, porque yo comprendo que a la gente hablarle de competencia de monedas y hablarle de dolarización les puede resultar algo difícil de digerir. Sí, y de entender también. Claro, pero digamos, economistas se supone que tendrían que tener la amplitud intelectual como para poder entenderlo. Entonces, bueno, podés criticar, bueno, vos querés dolarizar, entonces estás ligado al ciclo del dólar. Si yo te estoy diciendo que va a haber competencia de monedas, o que te digan, o que te mientan abiertamente. Dice, no, bueno, el patrón oro, digamos, funcionaba, pero tenía muchas fluctuaciones. Vos sabés que yo tengo un libro hermoso de un economista alemán que da clases en el posgrado de Economía Austríaca en España junto a Jesús Huerta de Soto, que de hecho el otro día me escribieron una carta entre los dos, felicitándome por mi propuesta monetaria. Y en ese contexto, él escribió un libro que se llama Defendiendo la deflación. Y explica que la deflación no es un problema. Y es más, explica cómo para los economistas clásicos no se trataba ese tema. No se lo trataba. O sea, no era un tema significativo y que las pocas referencias que hay en la bibliografía sobre eso eran cuestiones de puja de poder, digamos, y de intereses, o sea, más que un problema de la teoría económica. Y muestra cómo todos esos planteos eran falacias porque solamente miraban un lado de la historia, que era lo que estaban haciendo lobby contra el otro. Por lo tanto, o son deshonestos intelectualmente, son mentirosos o están flojitos de papeles, los 200 fracasados. Pero dicho esto, fíjate que en un momento alegan, no sé, la inflexibilidad de los precios a la baja.
inflexibilidad de precios a la baja, si vos tenés problemas con los precios, a ver, las empresas pueden agarrar y comprar, hacer futuros, hacer opciones y cubrirse esos riesgos. Es decir, que ellos, o sea, no estén dotados intelectualmente para entender un problema de cobertura de riesgo financiero, no es un problema de la vida real. O que me digan, por ejemplo, no sé, las inflexibilidades del mercado laboral. Bueno, sí, pero eso se corrige desregulando o modernizando el mercado laboral, no usando la política monetaria. Y cuando te dicen el problema del déficit fiscal, yo hablo del plan motosierra, no es que no hablo de la cuestión fiscal, con lo cual también... No es tijera, es motosierra el plan. Sí, digo, claro, por eso los mentirosos de Juntos por el Cambio, ellos, digamos, o sea, no proponen nada, pero lo único que hacen es criticar y además editan, cortan, hacen... Ahora, digo Javier, que es una forma de mentir también, ¿no? Pero porque esto es interesante. ¿Qué es lo que sucede? En este contexto, vos lo que tenés es que, mirá, el problema del déficit fiscal se arregla con política fiscal, digamos, no con política monetaria. Lo que quiero decir es que si vos metes todas esas cosas adentro de la política monetaria, tenés la basura que tenés en Argentina. Ahora, en la Argentina de Milei, en la Argentina liberal de Milei, presidente, si es que ganás las elecciones, ¿yo voy a ir a poder comprar fruta con $1 y con un peso uruguayo también? Con lo que quieras. Con lo que yo quiera. Exacto. Y el comerciante va a ser libre de aceptarlo. La moneda que quiera, claro. La moneda que quiera. ¿Cuál es tu presunción? ¿Que la mayoría va a elegir el dólar? Yo creo que la mayoría va a elegir el dólar, pero suponete lo siguiente, que vos fueras una empresa petrolera. Sí. ¿Cuál crees que va a ser tu moneda? Y pues el BTU quizás. El WTI. Sí, el WTI, perdón, el BTU es el gas. Exacto, el WTI. Y si vos fueras en la empresa de gas, vas a usar el BTU. Sí. Y si sos un sojero, vas a usar el precio de la soja en Chicago. Sí, o una minera, el oro o el litio. Exactamente. Según a lo que se dedique, exacto. Y Argentina va a poder comerciar con cualquiera de estas monedas, si vos. Absolutamente. Sí. Si es libre. Y el peso no se elimina, sino de hecho se eliminaría, no de derecho. Es decir, no va a haber una ley que diga se elimina el peso, sino que de hecho la gente, vos crees que va a dejar de usarlo. Pero de hecho la gente desprecia el peso. El peso se usa porque existe algo que se llama curso forzoso. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando hablan de bimonetarismo. Primero que el bimonetarismo es un subcaso de la competencia de monedas. Sí. O sea, con lo cual si van a criticar, por lo menos, o sea, sean un poquito más consistentes, pero por lo menos entender que si vos vas a ir a libre competencia, digamos, a una unión bimonetaria, tenés que eliminar el curso forzoso, ¿no? O sea, vos eliminás el curso forzoso, no el peso, no la moneda en sí. Pero a ver, si vos haces la solución bimonetaria, eliminaste el curso forzoso y levantás el cepo, ¿en qué crees que termina? En una huida del peso que genera una hiperinflación. Sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hay algunos juristas que plantean que si vos eliminás el peso es inconstitucional. No, es falso eso. Yo te digo, a ver, te lo voy a plantear en estos términos. A ver. ¿Quién fue el primero que planteó la dolarización en Argentina? A ver, no recuerdo. Menem. Dale. Menem sobre el final del mandato, viendo lo que se venía, para preservar la reforma, ¿qué hizo? Y trató de impulsar la dolarización. Ok. Desde mi punto de vista la impulsó de la manera equivocada, yendo a buscar el acuerdo de Estados Unidos. Yo creo que hubiera sido mucho mejor hacerla, de hecho, o sea, voluntariamente, independientemente de contar o no con el apoyo de otro país. Igual también es cierto que en el medio uno aprende y entiende más cosas. O sea, dicho esto, la dolarización si es legal o no. Claro, pero la Constitución del 94 la había hecho el propio menemismo. Y el radicalismo. Sí, fue un consenso... Sí, claro, el Pacto de Olivos, fue el Pacto de Olivos, bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en ese contexto, si ellos que solo quisieron la reforma de la Constitución lo querían plantear es porque era posible. ¿Me comprendés? Entonces, me parece que las interpretaciones que está haciendo... Sí, Rosati, básicamente. Rosati no son apropiadas, o sea, hay una forma de interpretar... O sea, vos podés estar facultado, pero eso no es una obligación, por decirlo de alguna manera. Exactamente, eso lo dice el artículo 75 de la Constitución en 2 de los incisos. Es más, vos fíjate esto, si nosotros queremos inspirarnos verdaderamente en la Constitución de Alberdi,
O sea, la Constitución de Alberti es de 1853. Sí, claro. En el 60 se incorporó a Buenos Aires. Bien, exacto. Ahora yo te hago una pregunta. ¿El Banco Central de cuándo es? 1935. 35. O sea, Argentina llegó a ser la primera potencia mundial, no tenía Banco Central. Sí. Además, Rosati, que es válido, como toda opinión, opina en abstracto también, no en un caso concreto, Sí, y la pero justicia falla sobre caso concreto, nunca en abstracto. Sí, pero aparte hay una cuestión. Vos fíjate que cuando yo planteo el tema de eliminar el Banco Central, hago 4 etapas. Sí. Digo que hay una cuestión de índole moral, hay una cuestión de índole técnica, hay una cuestión de índole instrumental y hay una cuestión de índole política. La cuestión de índole moral la pregunta es así: ¿robar está bien? No, está mal. Lo Bien. hablamos muchas veces. Entonces estamos de acuerdo. Sí. Ahora yo tomo una fotocopiadora, me pongo a fotocopiar billetes. Sí. Y a ella le quiero comprar el celular, a vos te quiero comprar Yo el no te lo doy micrófono. ni loco. Yo ¿Por le qué? quise comprar un iPhone por 2.000 pesos una compañía del canal y no me lo quiso vender. Claro, bueno. Pero ella quería que venda la soja. Divina, ella la adoro, pero Entonces quería que los hilobolsa liquiden la soja. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no lo aceptás? Porque es una estafa, porque es un robo, te están robando. Ahora, ¿y qué diferencia hay con lo que hace el Banco Central? Ninguna. Es decir, fíjate, hasta hay un problema de igualdad ante la ley, porque vos no lo podés hacer. Si vos lo haces, va preso. Y sin embargo, cuando los políticos lo hacen vía el Banco Central, está permitido. Es raro. Digo, entonces, fíjate que viola el principio de igualdad ante la ley, implica un robo. O sea, ¿y por qué lo puede sostener? Porque tiene el curso forzoso. Y el curso forzoso se sostiene sobre el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Entonces, digo, que o sea, en el fondo el Banco Central es la forma de socialismo monetario. Dicho esto, por lo tanto, si robar está mal, digamos, y dado el tamaño, el quilombo que tiene Argentina, convengamos que es algo para considerar. Porque si vos me dijeras que Argentina no tiene inflación, yo te compro la historia. Ahora, ¿sabés cuánto? Los 50 años previos a que existiera el Banco Central, ¿sabés cuánto era la inflación argentina? Sí, muy baja. 0,9% Sí, claro, anual. Claro. En los primeros 10 años, que fue mixto el Banco Central, la inflación era 6%, que es un número muy alto para los registros de la época, y que además nació como una estafa, ojo, en la cual fue parte el abuelo del señor Pinedo, o sea, Federico Pinedo, fue parte de esa estafa. Fue parte de esa estafa Federico Pinedo, fue Prebisch, fue Bosch, fueron todos parte de esa estafa, a los argentinos de bien. Sí. En el 46 se estatizó el Banco Central, con Farrell, porque el Banco Central se había creado por 40 años. A partir de ahí, hasta el 91, que fue el repudio generalizado de la moneda, vos tuviste una inflación promedio del 250% anual. Vos le quitaste 13,0 a la moneda, destrozaste 5 signos monetarios, tuviste 2 hiperinflaciones sin guerra. Después vino la convertibilidad, tuviste 9% de inflación promedio, pero todo concentrado en el primer tramo, en los primeros 20 meses. Claro, sí. A partir de 1993, Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Y después te dijeron que iba a ser diferente, y tuviste 10% en el primer periodo del régimen K, 20% en el segundo periodo del régimen K, 30% en el tercer periodo del régimen K, 40% con Macri, y ahora, digamos, o sea, la inflación viene bajando. En los últimos 12 meses, 124%. Si tomo la punta, estamos en 300%. Si tomo la inflación core, estamos 370%. Y si tomo alimentos, estamos en 470%. Y si tomo el número mayorista, el número es obsceno, porque pasó el 500%. Es hiper. Obvio, ¿qué te parece? Entonces, dicho esto, la pregunta no es si puedo dolarizar o no. La pregunta es: ¿por qué quiero tener Banco Central? Porque no voy a entrar en lo técnico y en lo instrumental, porque, digamos, o sea, sí, además sé que tenés que ir y tenés otra obligación. Estoy ¿Estás tranquilo, bien? sí. Okay. A donde tengo que estar a la 1, así que, Okay. tengo tiempo. Bueno, perfecto. Porque te quiero hacer unas preguntas más. Pero vamos a la cuestión política. Porque te imaginas que los argumentos técnicos los tengo sobrados, están probados, y los argumentos instrumentales tengo 5 propuestas de dolarización, y lo interesante es que ahora nos traen propuestas. Son 5. 5 propuestas distintas. 5. tenemos. ¿Cuántos fondos de inversión hay interesados? Por lo menos en este momento hay 5 fondos también. 5 fondos. Uno es el Bank of America, ¿es cierto esto o no? Es alguien con quien se está hablando. Alguien con quien se está hablando. ¿Ese más 5? Más 4. Ese más 4. Ok. ¿Estarían dispuestos a inyectar dólares en Argentina? Sí, hay un fondo un fondo de alto riesgo que está dispuesto a poner 30.000 millones para hacer la operación. Uno de estos 5.
Directamente. ¿Con eso rescatás todas las LELIQs? Exactamente. ¿Y sobra o no? Bueno, depende del día, ¿no? Depende del día. Claro. Hoy estarían sobrando, en Claro, otro momento claro, no. ok, correcto. Dicho esto, entonces la pregunta es política. ¿Sabes cuánto nos robaron con el señoriaje los políticos en los últimos 20 años? 280.000 millones de dólares. Este gobierno se va a ir con un robo vía señoriaje de 90.000 millones de dólares. Y si lo tomás en el último dato anual, estamos en 25.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es, yo le hago la pregunta al señor Rosati, ¿por qué él avala una política que implica robarle a los argentinos 25.000 millones de dólares por año? ¿Por qué él se pone del lado de los políticos ladrones en contra de los argentinos de bien? Rosati se puso del lado de los políticos ladrones. Y sí, defender es igual que el delincuente López Murphy. López Murphy cuando dice, no, bueno, pero estaríamos entregando el señoriaje a Estados Unidos. ¿Y qué me importa si fuera eso? Aparte, intelectualmente deshonesto, ¿no? Porque si es competencia de monedas, en realidad la gente elige quién es el que te va a robar, por decirlo de alguna manera. Pero entonces si vos tenés, frente a la situación de tenés dos ladrones, sí, te van a robar igual, te van a robar. O sea, no podés zafar, ¿no? No podés zafar. Hay uno que te va a robar 1 y hay uno que te va a robar 20. Si tenés que elegir, digamos, el que te robe menos, va a decirme. ¿y a vos qué te parece? Sí, obvio. Bueno, o sea, López Murphy promueve que te quedes con que te sigan robando el político argentino. O sea, estamos en el terreno de la política. Rosati hace política, entonces. Y claro que hacen político. Todos están haciendo política cuando se meten con algunas cosas. Sí. De hecho, vos, digamos, a mí me llegó el WhatsApp donde de los 200 fracasados, que era que ellos querían instalar en los medios esto para voltear o sea, una cosa absolutamente antidemocrática. Sí. Vos te das cuenta, ¿no? O sea, para voltear la Pero algunas opiniones pueden ser válidas, Javier. Algunas pueden ser válidas. Sí. Yo lo entiendo, digamos, pero ¿no te parece bastante antidemocrático? ¿No te parece cobarde que se tenga que juntar 200 tipos para tirarle mierda a uno? ¿No te parece antidemocrático y totalitario que le juntes a los pseudos intelectuales de Juntos por el Cambio? ¿No te parece autoritario, digamos, que salgan los curas y villeros y levanten videos de hace 5 o 6 años para pegarle a un tipo? ¿No te parece, digamos, o sea, que salgan los artistas a pegarle? ¿No te parece raro? Temor, me parece. Sí, claro, están cagados porque Están cagados. Y sí, claro, porque está en juego los privilegios de la casta. Sí. Entonces todos los que muerden de ese modelo van a salir a pegar. ¿Por qué? Porque están viendo en riesgo su caja. ¿Me comprendés? Es como, digamos, cuando sale, digamos, la Cámara Argentina de la Corrupción a pegarme con su presidente, con el impresentable presidente ese que tienen. Weiss. Sí, que va y, digamos, y hace acuerdos con periodistas para que me ensucien. ¿Me comprendés? Sí. ¿Con muchos de esos empresarios vos te sentarías a hablar o no? Con ese no. Con ese no. Con ese no. ¿Y con quién fue tu empleador? Digo, porque que Sí. explique, digo, el tema de los cuadernos, si no. Hasta que no explique el tema de los cuadernos, esa cámara corrupta no podemos avanzar mucho. Sí. Aparte no le gusta la idea de la iniciativa privada, no, parece que le gusta más la vaca atada del Estado. Nunca te pregunté, pero entiendo que tenías una gran relación o tenías con Eduardo Bornequian. Sí, fue mi jefe Sí. durante 15 años, Sí. casi. ¿Y tenés buena onda o no? Sí, ¿Te molestó lo que dijo el otro día o no? pero es la opinión de él, Es la qué sé opinión de yo, digamos, o sea, de vuelta. ¿Le decía jefe, cierto? Sí, Sí. sí. ¿Y ahora también o no? No, Ahora ya no. ahora no. ¿Pero con él te tomas un café? Sí, yo no tengo problema. Mira, una de las cosas ¿No tenés problema con Bornequian? No, es más, vos sabés que cuando yo voy a América, por ejemplo, cuando voy a tu programa, yo suelo pasar por Claro, corporación. está a la vuelta. Entonces, por ejemplo, digo, hay gente que yo quiero muchísimo y yo paso y estoy como 3 horas, 3, 4 horas, o sea, saludando gente, o sea, digo, tengo muy buena relación. Es decir, es raro, digamos, cómo, digamos, la nación más siempre encuentra a alguien que me odia ahí adentro, porque es difícil encontrar, o sea, pero parece que, digamos, lo tienen teledirigido, lo tienen comprado, lo tienen alquilado, lo tienen inventado. ¿Tu jefe de gabinete trabajaba ahí hasta... Trabaja. Trabaja todavía. Bien, ok. El ingeniero Nicolás Pose. Exactamente, un tipo brillante, un excelente ser humano, honesto, digamos, con una trayectoria impecable. Bueno, Guillermo Francos también trabajó Claro, ahí. correcto. O sea, con Bornequian te tomas un café. Pero sí, pero lo que quiero que, digo, o sea, ¿me entendés? Pero yo voy y tengo un montón de amigos, o sea, entonces digo, no, o sea,
Yo, digamos, o sea, yo me fui bien del lugar. O sea, además yo tengo otra percepción. Viste que, vos sabés que una de las cosas que te da el liberalismo... O sea, ¿no crees que fue una crítica de mala fe? Pero es que él piensa así. A ver, él me señaló lo del Papa. Y yo le dije, mire, Eduardo, están levantando un video de hace 6 años. Esto es política. No, bueno, pero vos lo puteaste ahora. Le digo, Eduardo, no lo puteé ahora. Eso es algo de hace 6 años. Es cierto. Bueno, pero... Entonces la pregunta es, ¿por qué lo levantan ahora? ¿Por qué no lo hicieron hace 6 años? Porque vos ahora tenés poder y antes no. Bueno, pero está claro que entonces están haciendo política. Sí. Y de manera sucia, porque eso después, digamos, hubo un montón de mecanismos de reparación. ¿Me comprendés? Por varios canales. Y entonces, y sin embargo, van y lo hacen. Ahora, no ponen la cuenta, digamos, o sea, la aberración del Papa, digamos, asimilándome con Hitler. Digo, el otro día, digamos, que hay que reconocérselo, Pablo Duga me pidió perdón públicamente. Hay que reconocérselo. Él dice que no fue la intención, que se equivocó, que lo que se dijo daba lugar a mala interpretación, pero no importa. Pero pidió disculpas. Y yo se las acepté públicamente. Y entiendo que tenés juicio. Te llevo de un tema al otro. Tenés juicio con algunos periodistas, tengo entendido. Sí, exacto. Si te piden disculpas, ¿se termina el juicio o no? Claro, por ejemplo, la señora Débora Plager debería pedirme disculpas por decirme nazi hitleriano. ¿Vos sabés que yo le di clase a los hijos de Débora Plager? No sabía. Bueno, digo, fíjate vos, ¿no? Digo, porque ella sí, siendo, digamos, judía, digamos, entiende bien la aberración que dijo. Sin embargo, no pide disculpas. Pero bueno, entonces le seguirá el juicio. Por banalización del holocausto. Ella sabe el desastre que hizo. Y se lo voy a seguir. Y no quiere pedir disculpas. Y como no quiere pedir disculpas, después sacó una nota en La Nación, digamos, haciendo lo mismo. Y como no le alcanza eso, además miente sobre mi persona. Y miente sobre lo que voy a hacer. O sea, digo, el caso más emblemático es, por ejemplo, lo que hizo con el caso de la votación de boleta única. Se la pasó... Juro que no lo recuerdo. Ensuciándome toda la semana en La Nación, diciendo de que yo, digamos, iba a votar en contra, cuando en realidad fue una cosa que siempre postulé. Y después, cuando yo voté a favor de la boleta única, en lugar de decir que ella mintió durante toda la semana, dijo, acá está la contradicción de mi ley. Yo, para que vean lo sucio que juegan los periodistas, ni que hablar el exterrorista que tiene de compañero, ¿no? Leuco. Digo, para que la gente sepa, digo, así, digo, si van a poner cosas en la doble vara, digo, que sepan, digamos... ¿No crees que si sos presidente de esas críticas a muchos colegas, deberías mensurarlas para sentarte a hablar con ellos, que ellos se sienten a hablar con vos, no? Pero la pregunta es, o sea, vamos a ponerlo en estos términos. Vos podés decir de mí lo que quieras. Tu opinión es tu propiedad. Sí. Tu opinión es tu propiedad. Sí, lo sé. Yo el otro día dije, no entiendo la dolarización y nadie me llamó para decir, pelado, forro, nadie me llamó. No. O sea, dije, no la entiendo. Bueno, pero vos no me llamaste para decirme, no, sos un boludo. Entonces, ahora cuando vos calumniás, mentís, injuriás personas, aparte, si vos, a ver, vos el error tiene una distribución. Cuando vos haces un modelo, digo, el error tiene una distribución. Cuando se distribuye normalmente se llama ruido blanco. Un día cae de un lado, un día cae para el otro. Lo que vos no te puede pasar es que todo el día te equivoques para el mismo lado. Cuando vos te equivocás todos los días para el mismo lado, ahí hay un problema. Puedo decir que hay algo con vos, hay aversión con ¿Y a vos qué te parece? Si la Nación Más todo el día se equivoca para el mismo lado, miente para el mismo lado, opera para el mismo lado, y loco, bueno, dale. O sea, vos la opinión te bancás, no te bancás la operación. Pero yo, digamos, imagino, digamos, que ahí hay otras cosas. Vos no sos inocente, si lo decís porque sabés. Y, obvio. ¿Querés contar que sabés o no? No, digamos, o sea, todos saben, digamos, los que tienen el culo sucio, qué es lo que hacen. Es decir, entonces, digamos, hoy, digamos, o sea, mi posición es a esos medios que directamente están operando abiertamente, yo no les piso más. ¿Vos no vas más? No, yo no voy más. ¿Y si sos presidente le vas a dar pauta? Yo voy a cortar la pauta oficial. Por eso están tan nerviosos muchos. Para todos los medios. No hay pauta para nadie. Porque eso... ¿Cuál es el problema? Vos de mí podés decir lo que se te cante el totó. Sí. Tu opinión es tu propiedad. Yo no me puedo meter con tu propiedad. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si vos decís esto,
en base a que vos podés decir cualquier cosa, porque tu desempeño económico no depende de la demanda que recibe tu producto, sino de que a vos te garantizaron tus ingresos el Estado con la pauta. La pauta, ¿sí? ¿De dónde sale ese financiamiento? Se lo sacaste de impuesto a la gente, es decir, se lo robaste a la gente, porque los impuestos son un robo. Nadie los paga voluntariamente. No, eso está claro. De hecho, la esclavitud que es 100% de impuestos. Entonces, ahí está, y vuelve el problema en los impuestos. ¿Cómo arranco yo el discurso? Yo digo, como liberal libertario, considero que el Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. O sea, por lo tanto, los impuestos son un robo. Es más, es una rémora de la esclavitud. Odio los impuestos. Con lo cual, ¿qué iba a votar si proponían una baja de impuestos? Y afirmativo. Sí, o sea, es muy nítido. A ver, pero ¿me dale. comprendés lo que te digo? Sí, Entonces, te comprendo, sí. si vos entonces sostenés tu opinión en base a los impuestos, entonces es como que yo te esté cargando el arma con el cual me estás tirando. Es una locura. Bueno, entonces, nada de pauta. Claro, ahora, nada de pauta, hay un montón de gente que va a la quiebra. Hay un montón de inútiles que van a la quiebra. Todos los ensobrados van a la quiebra. Bueno, la vida. Entonces, claro, cuanto más sucio están, más me van a tirar. Entonces hay un deporte nacional pegarle a Milei. Es pregunta. Los corruptos sí, claro. Cuanto más corrupto estás, más me pegás. Porque justamente lo que estoy haciendo es atacar a los privilegios. Entonces, el statu quo, es decir, los periodistas que son cómplices de la decadencia argentina, por el sobre, obvio que me van a pegar. Ahora, te saco un minuto de esto. Yo el otro día estaba hablando con Damián Dipache, que sé que también lo respetás, y me mostraba que si yo hubiese ahorrado en pesos uruguayos me hubiese ido mejor que si hubiese ahorrado en dólares. Ni hablar en pesos argentinos, que sería un oxímoron, ¿no? Ahorrar en pesos argentinos. ¿Por qué Uruguay, que es un país infinitamente más chico que el nuestro, tiene salud democrática, una moneda fuerte y le va bien y a nosotros nos va mal? Yo no creo que la moneda uruguaya sea una moneda fuerte. Ah, ok, a ver, te escucho. No, digo, de vuelta, no creo que sea una moneda fuerte. Es más, yo los bancos centrales los englobo en 4 categorías. A ver. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Sí. Si vos tenés un banco central que a lo largo del siglo XXI te generó 100% de inflación, es decir, que te dejó con la mitad de tu dinero. O sea, lo que vos podías comprar 100, ahora podés comprar 50. ¿Vos cómo lo llamarías ese Banco Central? Y no, que anda mal, no sé, funciona mal. Es malo. Sí, es malo, sí, deficitario, qué sé yo. Es malo. Sí. ¿Eso sabés cuánto es en términos de inflación anual? ¿Cuánto? 3. ¿Sabés qué Banco Central es ese? Es la Reserva Federal. Así que los de América Latina que tienen más inflación no son malos, son muy malos. Después están los impresentables. ¿Y cuál te crees que es la peor categoría de todo? Banco Central de la República Argentina. Es peor, o sea, es peor que impresentable. Sí, exacto. Sí. Es un medio por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien. Entonces la pregunta es, yo se lo preguntaría a Rosati, ¿usted está de acuerdo que los políticos le roben a los argentinos de bien 25.000 millones de dólares por año? ¿Te llamaron presidente de otros países? Hay contactos, sí. Hay contacto. Sí, alguna vez dijiste que no ibas a comerciar con Brasil por Lula. ¿Con qué países comerciarías No, de la región? No, ¿Entendí mal? Explícamelo. Aclaro esto, que también es, digamos, otra mentira deformada de modo direccionado. Yo lo que dije es, como Estado, yo no voy a promover vínculos con comunistas. Es decir, nuestras ideas nosotros vamos a comercializar con el mundo libre, nosotros nos vamos a integrar geopolíticamente con el mundo libre, o sea, con la democracia liberal, con los que defienden la paz, con los que defienden la libertad. Los comunistas no entran ahí. Los comunistas no entran ahí. Los autócratas no entran ahí, o sea, no entra Brasil, Lula no entra, para vos Lula es comunista. Claro, no entra Rusia, no entra China, ¿me comprendés? No entra Cuba, no entra Venezuela. Cuba, no entra Venezuela, no entra Nicaragua, no entra Corea del Norte. O sea, nosotros tenemos una agenda muy clara ahí. Digamos, o sea, se condena al comunismo. Entre Israel, entre Estados Unidos, entre Uruguay. Perdón que te lleve al caso Bien, Uruguay. exacto. ¿Sí? Dicho esto, ahora,
si vos querés comercializar con quien se te canta las ganas, vos querés hacer acuerdos comerciales con los chinos, vos, Esteban Trebuch, vos, hacés lo que quieras, digo, ¿cómo es el libre comercio? El libre comercio es que vos hagas lo que quieras. Ahora, yo, en la responsabilidad del Estado, yo me voy a alinear geopolíticamente con los que yo me quiero alinear, que son Estados Unidos e Israel. Listo. Esos son mis aliados internacionales. Listo. ¿Qué hacemos con el ano de Batman? Que se habló tanto. Bueno, pero es que es eso. De vuelta, yo la pregunta es, en un país donde vos tenés 40% de pobres, 60% de los chicos pobres, ¿vos tenés recursos para estar financiando investigaciones, el ano dilatado de Batman, digamos, las canciones de Arjona, si la película El Rey León, si el WhatsApp de las mamis, o si... ¿A vos te parece? Digo, vos tenés, digamos, tenés cosas que son urgentes, ¿no? Entonces, la verdad que estar financiando toda esa porquería, ¿me comprendés? Háblame de Víctor Villarroel. Para. Dale. Digo, porque yo sé dónde está esa pregunta. Entonces, nosotros lo que decimos es, CONICET no puede seguir así. ¿Hay cosas que son valiosas? Sí que son valiosas. De hecho, yo ya tengo definido quién va a guiar la oficina, digamos, de investigación. ¿Qué se va a llamar? ¿Oficina de Ciencia, de Investigación? Oficina, claro, vinculada a la ciencia. Después le pondremos el nombre. O sea, pero el CONICET, como existe hoy, no va a existir más. ¿Le vas a cambiar el nombre? Obvio, claro. Para limpiar lo que han ensuciado todos estos tipos que escriben todas estas estupideces. ¿Le cambias el nombre y pones a quién? Yo, digamos, mi intención es que el que comande esto es un científico de súper primera línea a nivel internacional, que es Daniel Salomone, que de hecho es considerado el clonador nacional y es chairman de la Asociación de Clonadores a nivel mundial. Y el trabajo, por ejemplo, Cambiaso cuando juega al polo. Sí. ¿Con qué juega? En una época tenía distintas yeguas para jugar, ¿no? Son clonadas, entiendo, ¿no? Bueno, ¿y ahora con qué juega? ¿Cuál es el mejor caballo de toda la historia del polo argentino? No sé, ilústrame. La cuartetera. Mirá. Bueno, no ahora... No tenía que saber de polo, mirá. No te tenía. No, me encanta el polo. ¿Ah, sí? Soy fanático de Cambiaso enfermo. ¿De verdad? Mirá. Sí, obvio. Sí. No me traiciones con su beldía, lo único que te pido. No, pero eso es fútbol. Ah, ya sé que es fútbol. Pero fíjate esto. El mejor caballo de todos los tiempos es la cuartetera. Ya, no sabía. En ese contexto, pero Cambiaso tenía un montón de caballos. Ajá. Ahora, ¿con quién juega? Juega siempre con la cuartetera. Claro. Porque es el clon 1, clon 2, clon no sé cuánto. El que hace las clonaciones de la cuartetera es un alumno de Salamone. Donde, digamos, entonces, digo, eso sí que sirve. Todo lo que es biotecnología sí es el futuro. Entonces, ahí sí. Ahora, ¿el ano dilatado de Batman? ¡No! 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 Hablame de Víctor Villarroel. ¿Cómo la evaluaste en el debate y qué te parece ella? Me encantó. O sea, se dio lo que yo dije, se los iba a comer crudo. ¿Se los comió crudo? Se los comió crudo. A mí lo que me sorprende es el comentario que hicieron cuando se revelaron la encuesta. Lo que a mí me sorprende es el comentario que hicieron Bonelli y Alfano. No lo escuché, no estoy tirando la pelota fuera. No fue un comentario feliz. No sé qué dijeron. No fue un comentario feliz. Ay, qué sorpresa el número que sacó Villarroel. Bueno, se ponen sorprendidos, che. No es un comentario feliz en el formato que lo plantearon. No, te juro que no lo vi. Juro que no lo vi. ¿Estás preparado? Pero es una mujer brillante. O sea, yo hice varias notas con vos. Sí. He manifestado mi admiración por Victoria desde el primer momento. O sea, nosotros somos amigos, además. Y la verdad que es una persona que trabaja muy bien, es muy seria. Y la verdad que es un cuadro político enorme. Enorme. Y es la primera vez que en la historia argentina que el vicepresidente va a tener injerencia directa sobre el poder. No es una figura decorativa, ella va a tener bajo su órbita lo que tiene que ver con la seguridad interior y la defensa nacional. ¿Y la inteligencia también? La inteligencia, digamos, hay que ir diseñándolo. Está más reservado al presidente, me imagino eso. Exacto. Hablo del AFI. Sí, pero hay partes que... No, digamos, la inteligencia criminal, se habló del AFI. Eso va a estar más vinculado al presidente. Sí, y sí. Tiene lógica.
Tiene lógica. ¿Cómo estás preparado para el debate? Ahora nos pondremos a trabajar en estos días, me imagino. Este domingo no el otro es. Sí, lo que pasa es que estamos con muchas... Ponele, el otro día hicimos una caminata en Punta Alta. En Olavarría Alta, en Olavarría, en La Plata. en Bahía Blanca, en La Plata. Ayer estuvimos en Tigre. Mañana vas a Corrientes, tengo Mañana entendido. estoy en Corrientes. O sea, tengo bastante movida la agenda. Pero bueno, pensá que nosotros somos los únicos que presentamos un programa de gobierno. Por lo tanto, nosotros venimos trabajando. Pero, digo, me vienen días que me voy a tener que encerrar con mis ministros en la sombra. Sí. ¿Quiénes son tus ministros en la sombra? Los 8 ministros. Algunos se conocen. Sí. Guillermo Franco se conoce. O sea, la primera vez que lo vas a reunir. No, están No. todo el día con pose, eso es lo que pasa. Están todo el día con poses, sí. Eh, O sea, ya tenés a los 8. Victoria tiene que definir los 2 de ella. Sí. Que son seguridad y cuál más. Y defensa. Y defensa. Son de ella. No lo definió. Sí. ¿Y vos de economía lo tenés definido? Sí, claro. Está Lo tenés definido. ¿Y ella sabe? No, solo lo sé yo, y lo sabe Nicolás Pose, y lo sabe el ministro. No te voy a jugar en el enigmático porque... No, y lo sabe Emilio Campo. Ok. Que Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central. Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central. Sí, lo va a cerrar. Exacto. Tiene O sea, la misión de cerrarlo. Emilio Campo le dijiste, hola, sos el presidente de algo que tiene que dejar de existir de acá Sí, a nada. Y está feliz de la vida. Está feliz. ¿Y en cuánto lo va a cerrar? Depende, porque vos tenés que desarmar las LELIX y tenés que desarmar la base. Las LELIX, una vez que armaste el formato financiero, eso te puede demandar 3 meses. Ahora, lo que tiene que ver con la base demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces. Correcto. Por ejemplo, Ecuador quiso hacerlo en 3 meses. Le dijo, bueno, de acá a 3 meses no existe más el sucre. Van a usar dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés que hacer transacciones chicas y no tenés el cambio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Fíjate, el billete más grande de Argentina no compra 3 dólares. No, 2 lucas, no. No compra 3 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos tenés un problema operativo de hacerte de los billetes chicos para hacer las ¿Y qué es un transacciones. proceso de un año? Mirá, en Ecuador, lo que ya hace 3 meses no pudieron, a los 6 meses no pudieron recién a los 9 meses. Que es, digamos, una situación parecida a la que tenía Argentina. En el caso de El Salvador no era tan así la solución. La situación de inicio, y lo hicieron opcional. Tardaron 24 meses. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de amalgamar las transacciones. Entonces las vas haciendo en función, digamos, de que te vayan apareciendo los billetes chicos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo que nosotros estamos proponiendo es una solución como la de El Salvador, pero que una vez que vos convertís 2/3 de la base, se cierra el proceso y se dolariza en ese momento. Ahora, que vos tardes 3, 6, 9 meses o lo que fuera, va a depender de los argentinos. Va a depender de... ¿Cuándo van eligiendo la otra moneda? Exactamente, Ahora cuando llegues a 2/3. Te pregunto, vamos a suponer que en esta transición, porque es una suerte de transición, Sí. ¿sí? La inflación comienza a aflojar. Vos es un ajuste, comienza a aflojar la inflación. ¿Sí? ¿Puede haber una posibilidad de dar marcha atrás con el cierre del banco o no? No. No, ok. Aún afloje la inflación. No, porque vos ya pasó esto con la convertibilidad. Mira, vos con la convertibilidad Sí. tenías un banco central independiente, tenías una regla monetaria dura, donde la cantidad de dinero crecía acorde a la demanda, por lo tanto, una vez corregidos los desequilibrios iniciales, la inflación desapareció. No solo que tenías una regla monetaria dura, además la gente entendía la regla. La regla era exitosa porque ganaba elecciones y tenía un elemento muy importante, que era muy difícil salir de la regla porque toda la estructura contractual de la economía estaba montada en términos de la regla. Sin embargo, cuando los políticos se quedaron sin financiamiento, les importó un rábano y se la llevaron puesta la regla. Y en ese día nos estafaron 14.000 millones de dólares, ¿sí? Que era lo que había de reservas en el banco, porque vos tenías unos billetes que decían convertible de curso legal. Por lo tanto, vos tenías un título que decía que tenías que poder, por cada peso, podías reclamar $1. Si dijimos que la inflación de ese momento hasta hoy fue del 100%, quiere decir que ¿sabes cuánto nos estafaron ese día los políticos argentinos? ¿Cuánto? 28.000 millones de dólares. O sea, por eso, por más que baje la inflación, lo cerrás igual para no darle la herramienta al que venga. Exacto. Todas las reformas que nosotros proponemos
Lo que procuramos es que sean irreversibles, para que los políticos no te vuelvan a estafar más. ¿El ministro de Economía vive en Argentina, Javier? Vive en Argentina. ¿Sí? ¿Y ya ocupó un cargo en algún otro gobierno o no? Sí. ¿Es un tipo de experiencia, me imagino, o tipa? No es un hombre de experiencia. Es un hombre de experiencia. ¿Lo vas a anunciar cuándo? En el momento que tenga que anunciarlo. ¿Dormís Porque, mucho? Sí. Dale, decime. Porque si no, digamos, lo operan, La verdad es que es muy difícil para las familias soportar. De hecho, lo que me hacen a mí, digamos, no existe en la historia argentina un nivel de campaña sucia, nunca en la historia de la Argentina. Ni a Menem le hicieron esto. Ni a Trump en Estados Unidos le hicieron esto. Si vos tuvieses hijos, la estarían pasando mal, me imagino. La estarían pasando muy mal. Entonces, pero bueno, está claro que la defensa de la caja y de la prebenda y de los privilegios no les importa nada. No tienen problema en calumniar, injuriar, ensuciar, mentir. Mienten abiertamente, operan abiertamente, hacen cosas que verdaderamente excede el buen gusto. De hecho, había una norma en política que no se metían con tu vida privada, y conmigo viven metiéndose en mi vida privada. Pero bueno, nada. Javier, yo te agradezco que hayas venido, el respeto, y te lo dije la otra vez en la tele y te lo quiero volver a decir. Hay posibilidad de que seas presidente, sí, vos las tenés, las tiene Bullrich y Larreta, pero ellos dos en menor medida. No, Larreta no. Larreta es Massa, ¿no? ¿Hablaste con Larreta, no? No hablo con No, ese perdón, vuelvo. Sí, Massa y Bullrich en menor medida, así lo marcó la última elección y lo marca la tendencia de ahora. Te lo dije el otro día cuando estuviste en la tele, y mucha gente se sorprende. Viste, solo te sentaste ahí como a tomar un cafecito. Yo sé que es difícil si uno es presidente porque tiene una investidura y representa a todos los argentinos, pero tratá de esa esencia no cambiarla. ¿Cuántos años hace que me conoces? Bastantes, sí. Y decime si... No sé que no cambiaste, pero tratá de no cambiarla. Pero de vuelta. Sí. O sea, fíjate que tuve que dar el discurso del día 13 y no me subí al pony. Yo te voy a explicar algo. ¿Quién es uno de los seres que más admiro en la historia de la humanidad? Sin duda. Saliendo de tu familia. Sí, obvio. Claro. Sí, no sé, Milton Friedman. Moisés. Ah, ok, me lo habías dicho. ¿Y cuál era la característica de Moisés? ¿Cuál? Contala. La humildad. Claro. La humildad. Sí. ¿Cómo era? ¿Macabeos? El primer libro de Macabeos 3:18. ¿Cómo lo de la fuerza del cielo? Que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Gracias por tu tiempo y tu respeto, Javier. Gracias a vos por tu respeto. Gracias a vos. Gracias. Javier Milei, no lo hemos hablado 107.9, probablemente el próximo presidente. Gracias, de verdad. Gracias. Vamos. Trebook 107.9. No te vayas. Ya volvemos.